¿Cómo supimos nosotros que éramos alcohólicos? En este episodio te explicamos nuestra experiencia. Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Plinio, yo soy alcohólico y estoy en un proceso de recuperación. Este es nuestro primer capítulo del programa que lo hemos nombrado Alcoholismo y Esperanza. Nosotros somos un grupo de amigos que vimos la necesidad de hablar de este tema. Aquí en El Salvador no existe en ninguna plataforma, buscamos y no existía una plataforma en este país que hable de alcoholismo. Por supuesto, queremos llegar a la mayor cantidad de personas y para eso me acompaña mi amigo Xavier, Gusto. mi amigo Fernando Hola, ¿qué tal? y mi amigo Chiquillo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? para hablar un poco sobre este tema, cómo descubrimos nosotros que éramos alcohólicos. Y quiero ver, Xavi, contame, ¿cómo descubriste que eras alcohólico? ¿Qué te pasó? ¿Por qué sos alcohólico? ¿Por qué decís que sos alcohólico? Gracias, Plinio. Antes que nada, pues un saludo a todos los que sintonizan esta plataforma. Este, este es un bonito espacio, ¿verdad? Para responder algunas interrogantes que puedan surgir, ¿verdad? En cuanto a la pregunta que me hace Plinio, ¿verdad? Yo no puedo dar una respuesta determinante, ¿verdad? O una respuesta rápida sobre cómo me di cuenta que era alcoholismo, ¿verdad? O por qué yo soy una persona alcohólica, sino que esto es algo que para mí, pues, con el tiempo fue que me fui dando cuenta si realmente era alcohólico o no, ¿verdad? Pero fue gracias a programas de autoayuda, donde con la ayuda de los compañeros, la ayuda de Dios, fue que fui encontrándole una respuesta precisamente a ese interrogante que todos con problemas de alcoholismo o drogadicción nos hacemos, si realmente uno tiene Ya. esa condición. Mira, Fernando, yo te quiero preguntar algo, ya que, bueno, ya todos aquí nosotros nos conocemos, pues somos amigos ya de años, pero quiero que la gente sepa, o sea, cuando vos descubriste que tenías un problema, eras alcohólico, eh, estabas en cunetas, como decimos aquí en El Salvador, nosotros las banquetas, como dicen en otros países, amanecías ahí o ibas a una, bueno, aquí en El Salvador nosotros les decimos cantinas, pero no sé en otros lugares, en abarroterías, donde está la gente tirada, o sea, ¿eras así o cómo descubriste esto? Que eras alcohólico, tenías problemas. No, para nada. Fíjate que, es más, yo creía que no tenía problemas, Ok. porque nunca llegué a la cuneta, nunca llegué así a un bar de mala muerte, pero sí tenía muchos problemas con la familia. Ah, ok, por ahí está. Y vos, chiquillo, contanos, ¿cómo descubriste esto? ¿Tuviste problemas con tu familia? ¿La perdiste? ¿O cómo llegaste a ese convencimiento de que tenías un problema? Y bueno, ya de todos aquí se van a saber que nosotros pertenecemos a los grupos de autoayuda, pues, pero Claro, ¿cómo, claro. cómo hiciste? ¿Cómo llegaste hasta eso? Fíjate que en mi caso fue más por miedo. Ok. O sea, quizás fue el miedo el que a mí me movió a buscar ayuda, porque yo nunca también anduve así enconetado, ¿verdad? O te por ocho creo que le De por dicen ocho le dicen en en México, sí. México. Ajá. Pero yo llegué a los grupos con un empleo económicamente estable, con un trabajo con mi familia y todo lo demás, pero yo llegó un momento donde cada vez que salía a fregar, ¿verdad? Y con todos los amigos y todo lo demás, y ya después ya no me divertía, ¿verdad? Sino Ok. que siempre me tenían que andar cuidando, tenían que andar viendo que no tuviera algún problema con alguien, ¿verdad? O que no me pasara de la mano con otras personas. Entonces ya lo que comenzaba con una fiesta terminaba ya en un desastre, ¿verdad? Ok. Y desastre no es terminar tirado en la calle, Ok. sino haciendo cosas que cuando uno está en sus 5 sentidos no realiza, ¿verdad? Ok. Entonces, Este, yo quería agregar algo a lo que decía Chiquillo, Ajá. fíjate. En estos grupos de autoayuda, a veces las personas no se acercan a esos grupos, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que una persona alcohólica es únicamente aquella persona que está en una fase crónica, Ok. una persona que lo ha ¿Qué es perdido crónico? ¿Qué es todo. crónico? Explícanos para que la Sí, gente sepa qué es bueno, crónico. ¿A qué le llamamos nosotros a lo que le crónico? llamamos nosotros a una persona con alcoholismo crónico es aquella persona
que ya entra a una fase de alcoholismo que no puede parar de beber, que ha caído en un fondo aberrante, que ha perdido empleos, hogar, la dignidad, en fin, vea, son las personas que, para dar ejemplos prácticos, como las personas que vemos ya en la calle, Pe- desahuciadas en el alcoholismo. Pero me llama la atención, fíjate que Fernando hablaba que él vino con problemas familiares. Podemos llamar, Fernando, ¿crees vos que estabas en una etapa crónica por esos problemas que llegaste a tener en tu hogar? O no sé, contanos un poco sobre eso. Fíjate que etapa crónica no, y ni siquiera tal vez catalogarlo como alcoholismo, porque yo antes de acercarme a los grupos de autoayuda, tuve también sesiones con un doctor, fíjate, con un Ah, ok, psiquiatra. ok. Y es Importante más, eso saber, mira. el psiquiatra me dijo, mire, usted realmente bebe por ansiedad, le voy a dejar unas pastillas, no está en una fase crónica, no está en una fase avanzada, teniendo yo los problemas que tenía, que tal vez más adelante en la plática vamos a ir hablando, Sí, ¿verdad? claro, claro. Pero que sí eran serios. Entonces, así fue como Pero yo sí empecé. sentías que esto de estar bebiendo te afectaba mucho en tu hogar, tenías problemas con tu familia, explicarnos un poco, porque me llamó la atención eso que tocaste. Tu principal entrada fue hablar de que tenías problemas en tu familia. Entonces, tal vez algunos que nos escuchan o nos ven se dan cuenta de qué eran esos problemas y pueden hacer ese, nosotros le llamamos puente de entendimiento con respecto a ese problema que estás mencionando. Sí, yo perdí mi familia. Yo Ah, la ok, perdí y aún después de importante. perderla, creía que no tenía problemas con el alcohol. Ah, ok. Me decía, mira, para de beber, mira, tenemos tal compromiso. Y si, por ejemplo, no iba a haber alcohol, yo optaba por no ir. Entonces yo estaba dejando a mi familia por el alcohol. O sea que si te invitaban a una, no sé si te pasaba a vos, chiquillo, que si había una fiesta, una boda o lo que sea que te hayan invitado a vos y a tu familia, eh, preferías irte con tus amigos a tomar o a fregar, como decimos nosotros acá en El Salvador, Ujú. que estar con ellos. O te sentías incómodo y te querías ir ya de ahí. Quizás, fíjate que en mi caso es bien, cada caso es diferente, pero yo me crié en una familia cristiana. Ah, ok. Entonces, las actividades familiares solo era soditas, sandwichitos, ¿verdad? Música evangélica, coritos y todo lo demás. Entonces, yo Corito es estaba la música cristiana cabal, ¿verdad? para todo. Entonces, pero sí me sentía como incómodo, ya me quería ir y sobre todo cuando yo me independicé y me fui de la casa, ya, ya no trataba de estar en esos eventos, Te liberaste me prácticamente. liberaba completamente, o salirme rápido, o evitarlos. Y como ya tenía como esas experiencias de andar fregando, ¿verdad? Con todos Claro. los cheros, pero lo que yo te decía, ¿verdad? A mí me dio miedo porque era bien yuca amanecer. Yuca como bien difícil, bien complicado. Aquí en El Salvador decimos así, bien yuca amanecer Sí, al claro. siguiente día y no acordarte de nada. Entonces, y solo miraba la cara de mi esposa bien seria y yo, ¿Qué o hice? sea, Decía vos. si ella no me saludaba al día siguiente, yo le decía buenos días y no me saludaba es porque algo había hecho. Pero me llama la atención, Xavi, yo sé que vos sos un profesional, pues yo te conozco, tengo años de conocerte, somos amigos, sos un profesional para mí muy respetable y me llama la atención, pues vos ahorita todavía estás en un proceso de estudiar, tenés una pareja, pero no tenés una, nosotros le decimos familia a estar casados, pues, Sí, sí. pero sí tenés, yo sé que tenés tus responsabilidades, te conozco, sé que tenés tus responsabilidades. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, ¿por qué estás aquí sentado diciendo que sos alcohólico? ¿Qué te pasó? O sea, contanos algo de lo que te haya pasado. ¿Tuviste algún problema con la Sí, ley? ¿Qué mira, pasó? es bien importante, vea, y esto lo que voy a decir es, eh, viene a relacionarse con la primera pregunta que me hiciste, vea, y también enlazándola con la respuesta que daba Chiquillo, vea, y que mencionaba un momento que yo en los grupos de autoayuda fue donde yo me determiné como una persona alcohólica. Ah, ok, ok. Pero ¿qué pasó después? Aquí venía a escuchar un mensaje donde se menciona, vea, las diferentes etapas de alcoholismo o las diferentes experiencias de compañeros. Entonces, lo que decía Chiquillo es algo muy importante, vea. Esa forma de ver cuando uno ya pierde esa capacidad de controlar la bebida, vea.
de esas, muchas personas le llaman como lagunas mentales, ¿verdad? Llegar a una forma de autocontrol de la bebida, llegar al día siguiente y no acordarte de lo que realmente te pasó. Son algunas de las alarmas, ¿verdad? Algunos de los síntomas donde una persona se puede determinar si es alcohólica o no. Ok, Porque estamos bien equivocados a veces pensar de que el alcoholismo solo viene ya a personas en fase crónica y no es así, ¿verdad? ok. Entonces, cuando yo vengo acá, a los grupos de autoayuda y me empiezo a autoexaminar, que es la palabra clave, y empiezo a hacer una introspectiva, ¿verdad? De cómo había evolucionado quizás desde mi niñez, ¿verdad? Entonces te vas dando cuenta que el alcoholismo es progresivo, o sea, es una enfermedad silenciosa, que te vas dando cuenta que cómo te estaba llevando desde la mano, ¿verdad? Hasta que llegas a un punto que los problemas cada vez vienen siendo más grandes, ¿verdad? Y eso es una de las cosas por qué estoy acá sentado, ¿verdad? Ok. Empecé a tener problemas en mi familia, problemas legales, problemas en mi entorno laboral, ¿verdad? Que son circunstancias que uno no asimila que son a causa del alcohol. Fíjate que yo recuerdo que en esa etapa que estamos hablando ahorita, yo recuerdo que yo comencé a faltar al trabajo, fíjate, Ajá. porque ya no me podía despertar. Había llegado a las 3 4 de la mañana y pues sí, toda la ingesta alcohólica. Entonces yo llegaba, dormía, ponerle 3 4 horas, pero ya no era suficiente eso como para despertarme. O a veces me despertaba y aquí le decimos nosotros con el helicóptero, ¿verdad? Ah, Ya no te puedes despertar bien y faltaba y inventaba cualquier mentira porque yo mentía, o sea, era evidente que yo mentía, pues, sinceramente eso es lo que yo hacía. No sé cómo vos, Fernando, tuviste, te diste cuenta antes que tenías problemas o tuviste que ir a los grupos de autoayuda para darte cuenta que tenías problemas. Te no. ayudaron, no sé si la pregunta va más como que los grupos de autoayuda valga la redundancia, te ayudaron a darte cuenta de esto que estabas teniendo. Mira, todo mundo me decía que tenía problemas y el único que creía que no tenía era yo. No, Eso Qué me pasó. buenísimo, eso está bueno. Y lo mismo, yo puedo decir que no perdí trabajo, pero me pasaba lo que a ti te pasaba, de que de repente empezaba a faltar. Ah, ok. O una vez perdí una oportunidad bien valiosa de un ascenso porque me preocupaba más el tiempo que iba a pasar bebiendo. Así estaba Ay, yo. Y claro, yo me di cuenta hasta que me acerqué a los grupos de autoayuda y tuve que poner atención, pues tuve que pasar un buen momento escuchando para saber y autoanalizarme, como dice Xavi, para saber que sí tenía un problema. ok. Vos, chiquillo, en tu experiencia en estos grupos de autoayuda, ¿crees realmente necesario o creíste necesario? Porque aquí cada quien habla de lo suyo, pues, o sea, yo no puedo hablar de tu caso o lo que a mí me pasó estuvo grave, porque estoy escuchando que los cuatro aquí no coincidimos en el sentido de que tuvimos que llegar por algo, lo mismo los cuatro, o sea, cada quien llegó por razones diferentes, pero al Claro. final todos llegamos a estos grupos de autoayuda. ¿Crees realmente necesario? Yo lo veo necesario, pues, pero cada quien, pero ¿crees necesario ya en tu experiencia dentro de los grupos de autoayuda que sí te fortaleció para encontrarte en Sí. esta etapa que estás Fíjate viviendo? que yo sabía que algo en mí andaba mal. O sea, que yo la manera en que tomaba no era como lo normal, pues. Ok, O sea, beber hasta yo decir, solo me voy a tomar una cerveza, solo voy a ir por un trago, la voy a agarrar al suave, ¿verdad? Y terminar borracho, ¿verdad? Completamente. Entonces, y no era algo que fuera, aquí le decimos zumba, ¿verdad? O ok. que Como agarrara 5 o 10 todos, días de un un mes, solo, 2 meses, como Un sí. bolo muchas de las. consuetudinario. Consuetudinario. Exacto, ¿verdad? No, nada Borracho que ver, ¿verdad? consuetudinario, Sino borracho. que yo bebía cada 15 días, los sábados, entre semana a veces salíamos a almorzar y me podía tomar una cerveza, pero ya el chip ya estaba, ya va a ser viernes, ya va a ser sábado, ¿qué vamos a armar? ¿Qué vamos a hacer? Y precisamente ese día, cuando me iba bien y que la pasamos bien, era suerte, ¿verdad? Porque llegó un punto en el que perdía la noción de todo. Entonces, yo sabía que eso no era normal, ¿verdad? Que eso no era correcto. Y dije, bueno, tengo que buscar ayuda, pues. O sea, yo me propuse en un evento, había hecho cosas, quizás con el tiempo vamos a ir comentando un montón de esas experiencias,
Pero yo dije, si yo me vuelvo a pasar, busco ayuda. Y cabal, sucedió. Porque Y entonces, chiquillo, a vos, alguien te no, sugirió. yo no sabía o- nada de los grupos. Yo lo único Ajá. que sabía de los grupos de autoayuda es que había un foquito verde por ahí Ah, y, ajá. y nada, pues. Una cosa como sórdida, así todo oscuro, todo Oscuro, así, cabal. correcto. Y yo, qué raro, decía yo, pero es lo único que sabía, nada Ajá. más. Entonces, igual, fue un evento así avergonzante lo que pasó, ¿verdad? Me había peleado con mi amigo y todo lo demás. Entonces, el día siguiente, pues mi esposa bien seria. Yo, no, eso tiene que parar, pues tiene que parar Ajá. en un momento. Pero yo sabía de que sin conocer nada de los grupos, que si yo llegaba ahí, ya no iba a volver a beber o tenía Ajá. que parar, ¿verdad? Y entonces mi miedo en aquel momento fue que la fiesta se va a acabar, mi vida divertida se va a terminar y ahora ya todo va a ser aburrimiento, pero si tengo que hacer el sacrificio por estar bien, lo voy a hacer. Yo así lo miraba, Ujú. no lo miraba como una enfermedad mental, Ajá. ¿verdad? Porque sí, yo he logrado entender de que el alcoholismo es una enfermedad mental, pues. Entonces, yo lo hice casi como me voy a sacrificar, ¿verdad? Por la familia, ¿verdad? Para que ya no darles estos malos ejemplos a mis hijos. Pero luego, y regresando un poco a lo que tú me preguntabas, sí encuentro necesario los grupos de autoayuda, ¿verdad? Porque es a través de eso donde uno da ese primer paso, que Sí. es dejar de beber. Ujú. Ok. Porque para encontrar una vida más estable y emocionalmente equilibrada, no se puede hacer si uno no lo deja de tomar. Claro. Ok. Ujú. Yo quisiera saber si todos llegamos con realmente a estos grupos con ganas de dejar de beber o llegamos solo como para apagar Mira, ese, Cabal, yo cabal. quiero aportar eso. Porque yo la primera vez que me acuerdo que visité un grupo de autoayuda fue por un tío. Fíjate. En ese año yo había hecho varias cosas cagadas, vea, como decimos acá, vea, a causa del alcohol. Vea. Claro. Entonces un día él me dijo, te invito, me dijo, es mi aniversario, me vaya, ¿Qué aniversario? ¿Cómo él explicarlo? cumplía como 35 años sin beber. Vea. Ufa. Era un señor que ya tenía años de estar en los grupos de autoayuda. En fin, vea, llego yo y lo empiezan a felicitar, vea, las personas que estaban ahí, que asistieron ahí, empezaban a hablar de sus experiencias. Vea. Pero yo, cada experiencia que esas personas contaban desde esa tribuna, yo sentía que eran para mí. ¿Y vos no los conocías? ¿No te conocían? Me conocían, pero de vista, ¿verdad? Ya. Ajá, pero a mí se me empieza a hacer un nudo en la garganta, como cuando tenés ganas de llorar, Ajá. ¿verdad? Y yo cuando ya sentí eso dije, no, me voy a salir, dije, voy a ir allá donde mi tía, ayudarle a repartir la comida, porque no aguanté esa carga moral que en ese momento yo estaba recibiendo. ¿Verdad? Entonces yo dije, no, voy a visitar un grupo, ¿verdad? Porque todas las cosas que decían a mí, más de esas cosas mías me habían sucedido Ajá. y mucho peor tal vez. Entonces yo dije, voy a visitar uno de esos, pero como la pregunta que hacía, ¿verdad? Solo para calmar las aguas, ¿verdad? Porque en ese momento ¿verdad? Yo venía de hacer unos problemitas, Ya ¿verdad? estaba molesta tu mamá, ¿o qué? Sí, toda la gente te empieza a mencionar, ¿verdad? Te empieza a mencionar de que vos ya tenés un problema de alcoholismo, pero solo uno no es el que no lo reconoce. ¿verdad? Dice un amigo que el alcoholismo es como las chaquetas nuevas que no les quitas la viñeta. Entonces vos andás la viñeta colgada aquí atrás, todo el mundo se fija que la andás atrás menos vos, así es. ¿Vos, Fernando, llegaste convencido que tenías que querías dejar de ver o llegaste para apagar las aguas como llegamos nosotros? Sí, para nada. No, yo para apagar las aguas. Fíjate que en mi caso yo tuve varias oportunidades de apagar esas aguas. Y primero, pues la promesa, ¿verdad? No, voy a dejar de beber, mira, me voy a calmar, vamos a salir, solo me voy a tomar unas 3 cervezas. Y mentira, o sea, yo Esa es empezaba con la mentira dos más y típica de nosotros. ¿Va? sí, o sea, eso no paraba. Y fíjate que en mi caso, en algunas ocasiones, logré algún tipo de perdón, digamos, por los problemas que tenía en la familia. Cuando me acercaba, por ejemplo, a la iglesia, intenté un montón de tiempo. Yo tengo amigos que dejaron de beber en las iglesias. Yo no pude.
claro, cuando vieron que no podía, tampoco me creyeron la segunda vez que dije, no, mira, me voy a acercar a otro grupo, voy a ir al doctor. Ah, El ok. doctor igual, fíjate que como ya era algo científico, ya no de fe solamente, me dejó medicamentos, decía que la ansiedad, etcétera, pero tampoco me funcionó. Así que la tercera es la vencida y fíjate que aún así yo no estaba convencido de tener problemas, porque lo que pasa también es de que no hay como un examen que uno pueda tomar así de sangre, pues, Ujú. o una radiografía que le diga, ah, no, mire, usted salió que es alcohólico. No, o sea, allí es un autoexamen el que se hace, el que se tiene que hacer uno. Fíjate que me pasó cuestiones similares tal vez a los que otras personas han tenido con la ley, problemas que los juzgados los mandan a cumplir algún tipo de, de castigo, digamos así, ¿verdad? Acercarse a charlas, a grupos, etcétera. Yo tuve problemas así también. Y fíjate que a mí me determinó la persona, ¿verdad? La juez, de que no, que yo no tenía tanto problema. Fíjate, yo después de tener un montón de líos ya. De ahí te Entonces, Claro, ajá, sí, entonces, esa es No, la, te la escuchás. cuestión. luz verde, Sí, dijiste vos, ahí vamos. sí, Verde, no, No soy tan bolo. sí, Ya ya, no tan bolo. ya, Ya ves, me decía. Ella dice que no soy bolo, ¿eh? ya me dijo el padre, ya me dijo el juez, ya me dijo el psiquiatra de que estoy bien, y no, al final no era así. Fíjate que yo, algo que decía, que algunos, o por lo menos yo llegué con eso, pero yo entendí aquí en estos grupos de autoayuda de que yo no me podía tomar una cerveza, Fer. Y yo quizás cuando decía, no, vamos a almorzar con mi familia y me voy a tomar una o dos, sí me tomaba una y dos. Pero mira, a mí ya me quedaba en la mente eso, que yo tenía que seguir tomando. O sea, como decía Chiquillo, ¿verdad? Te tomabas una y dos, pero ya te quedaba grabado. Y eso lo entendí aquí, fíjate. Claro. Yo lo entendí en los grupos de autoayuda de que sí me podía tomar una o dos, sí podía hacer unos parones forzosos, porque yo me acuerdo que la vez que más dejé de tomar en ese tiempo que no había conocido estos grupos de autoayuda, fueron 3 meses. Lo logré. Pero de ahí me fui a celebrar que había cumplido 3 meses de no tomar. No había entendido que yo tenía que O dejar sea, de Plinio, tomar. vos como dicen, te picabas. Sí, me picaba. Te Esa es la picabas. frase, me picaba. Yo me podía tomar 2 o 3 en el almuerzo, pero yo ya en la noche yo ya me había programado para ir a algún lugar. Y yo era el que armaba, pues. O sea, yo comenzaba como, ¿una o qué? ¿Qué ondas? O sea, hey, ¿para dónde vamos? O sea, yo era ese que provocaba esas Sí. cosas. O si yo ya escuchaba que alguien andaba por algún lado, yo dejé de tomar hace un par de años, pues. O sea, en ese entonces no había WhatsApp, por ejemplo, pero había mensajes de texto y siempre había quienes, voy a ir a tal lugar o alguna, me acuerdo que había Hi-Fi, fíjate. Todavía estaba esa Ah, con plataforma. hi-fi. Hi-Fi, Ajá, ya me ajá. ajá. Y entonces, No te agachas, ¿viste? no te Suso agachas, y yo no. tuvimos ahí. El hi-fi, No estaba mi hecho, el hi-fi es como tipo 2006, 2007, por sí, ahí. eso, vaya. Ajá. En ese entonces era Hi-Fi y todavía no estaba el WhatsApp. Pero siempre uno buscaba la forma, Sí. uno buscaba la forma, o llamada telefónica, y yo me pegaba donde sea. Y después todos se iban, y yo me quedaba, vos. O sea, me molestaba Sí. que, no, hombre, comenzaba, te regañan en la casa, ¿y por qué te vas? Y mira si vamos comenzando. Y la gente se iba, yo no entendía eso. Yo no entendía por qué la gente se iba y desaprovechaba esa oportunidad que yo estaba teniendo de estar disfrutando. Yo me acuerdo que yo me detuvieron, fíjate, en ese entonces, no sé si ustedes se acuerdan, había una delegación allá donde le dicen el Sopón de la Sacamil, que es un sector Sí. de aquí de San Salvador. Ah, sí, sí. Para los que Ajá. nos escuchan, nos van a escuchar desde fuera, Ujú. ahí estuve detenido, fíjate. Yo iba bien borracho y choqué y me llevaron detenido y no dejé de beber. O sea, para mí después eso fue una historia en la siguiente, Exacto, bebetoria. O sea, exacto. era como contarle a mis amigos, Ajá. hey, miren, ya ven que, puchica, y mira, me pasó esto. O sea, era como una divierta para mí Exacto. y no me hizo dejar de beber. Y de ahí me pasó otra cuestión, accidente de tránsito, y tampoco me hizo dejar de beber. Y yo me acuerdo que ese día mi papá, obviamente mi papá estaba vivo y yo le hablé llorando, llorando y le dije que me había pasado esto y yo no sé qué, y lloraba como un niño, fíjate, porque bien dicen en estos grupos de autoayuda que uno llora por el temor o grita por el temor que tiene. Y yo lloraba como un niño y le decía que
que ya no voy a beber, no me hizo dejar de beber eso. Pero ¿y cómo nosotros no podemos? Yo quisiera saber cómo es que nosotros no pudimos dejar de beber con que nos dijeran, mira, Fernando, vos tenés problemas con el alcohol, hombre, vos, o sea, ya parala y decir, sí, vea, tengo problemas, ¿qué dejo? Va? O sea, Sí. ¿por qué? Pues no entiendo. No, ni yo, fíjate. Ni yo, porque yo te voy a hacer. Pero ¿y no, cómo te hacen no, reflexionar este grupo de personas? Pues? es que mira, vaya, lo que pasa es que uno no sabe, pues, hay cosas que uno tal vez ya las trae genéticamente. Ah, Fíjate ok. que yo empecé, Ese por sería ejemplo, Ese sería un un buen buen punto punto de para que que alguien nos podríamos explique. hablar, Sí, fíjate. claro. fíjate que yo empecé, por ejemplo, tarde. Yo tuve mi primer contacto con el alcohol, sí temprano, como a los 7, 8 años, en una fiesta, va, un montón de gente, pero ahí paró. Luego en el colegio, recuerdo yo también a una clase, me junté ahí con unos compañeros que eran un poco inquietos, llevaron, me recuerdo, una botella de tequila, y ahí quedó. Y después fue hasta los 18 años, fíjate, que todos mis compañeros de promoción, eh, eh, claro, en la juventud, ¿verdad? Ellos salían, departían, eh, tomaban cerveza. Yo no, fíjate que yo estaba sentado con ellos y yo pedía un té helado, fíjate. Pero quería ser parte de ese Yo grupo. quería ser parte de ese grupo, Correcto. pero no sentí esa necesidad de beber para estar con ellos. Es más, ellos a veces me molestaban, como vos decís, mira, ¿y qué te dicen? Te regañan, ok, no, nada que ver, pero no tenía ese contacto. Lo que te quiero decir es de que más adelante, haciendo así un adelanto, ¿verdad? En la vida de todos, al final solo yo me quedé, fíjate, bebiendo. Todo el mundo se fue retirando y de repente yo cuando los veía a ellos, que eran los que me estaban a mí alentando a beber de mis inicios, ¿verdad? Y yo ya los veía, bueno, ¿y estos qué les pasa, verdad? Entonces, por eso te digo que es difícil, cada quien tal vez tiene su propia medida de cómo empezó o cómo autodeterminarse de que es alcohólico. Fíjate que yo escuché de un compañero mexicano, hablaba justamente de eso, de que él expresaba cómo llegó a estos grupos de autoayuda. Y fíjate que él decía que hay un psicólogo que es muy reconocido, que se llama, bueno, se llamaba Carl Jung, y hablaba que Carl Jung había hecho un estudio de no sé cuántos alcohólicos, y había dicho que había determinado que los alcohólicos bebemos por tres razones: o nos drogábamos, o consumíamos cualquier tipo de sustancia, ya sea líquida, sólida o lo que sea, de tantas que existen. Imagínate, un día vamos a traer un especialista que nos hable de tantas drogas que existen en este mundo. Y decía que bebíamos por tres cosas, fíjate. Decía que bebíamos por falta de amor, por falta de una deidad o Dios, o como cada quien lo conciba, y por pertenecer a una sociedad o pertenecer a algo que prácticamente ya pertenecemos, porque nosotros ya pertenecemos a algo, pero Sí. en ese mismo análisis él decía que ya queríamos pertenecer a algo que ya pertenecíamos, pero no nos habíamos dado cuenta Exacto. que ya pertenecíamos. Entonces, fíjate que a mí, para serte bien honesto, yo eso lo escuché con ya varios años de estar en estos grupos de autoayuda, y ahí caí en cuenta yo de por qué bebía tanto, fíjate. Y era eso que vos decís, pertenecer a algo. Sí. No sé si a ustedes, Sí, vos, Sí. fíjate chiquillo, o vos, Chavi, te pasaba que eso. mi caso, yo creo que se apega bastante a esa razón, porque yo crecí en un ambiente sin alcohol, Ok. pero yo miraba a mis amigos, a mis vecinos, que la pasaban bien, y la fiesta, y la música, y todo lo demás. Y yo decía, puchica, yo algún día quiero estar ahí, decía. Yo quiero ser parte de ese clan, decía, de esa tribu, y cómo la pasan, y yo aquí todo aburrido. Y cuando ya tuve la oportunidad de estar ahí y todo lo demás, en un inicio se siente bien, Claro, bien no, chido, todos bien lo disfrutamos en los vergón, Es que inicios. al inicio y todo es. cabal, Yo y creo que todos lo disfrutamos. andar jodiendo, andar fregando y todo lo demás. Yo creo que es mentiroso, chiquillo, decir que al principio no se disfruta. Es Cabal, mentira. cabal. Entonces la pasábamos súper bien. Era un mundo en el cual yo no conocía. Ah, Y cabal, yo también llegué bien, digamos, las primeras experiencias con alcohol fue bastante joven, pero ya vivir y andar jodiendo y todo eso en el alcohol, sí fue como a los 23 años más o menos, que ya
ya me había ido de la casa, ya había hecho familia y todo lo demás. Que te voy a decir que después que vos cumplís los años y ves hacia atrás, 23 años es poca edad. Yo Sí, tengo una hija de 21 años y yo no la veo como, yo me veo 21 exacto. años, yo no andaba como andan ellos. O Exacto, sea, exacto. Y igual alguien una vez me dijo, cuando como yo también entré a los grupos un poco, de 29 años entré a los grupos, y alguien me dijo, yo tengo un hijo de tu edad y nunca andaba así. Yo me sentí bien extrañado, ¿verdad? Porque para mí era lo normal, pues. claro, Para mí todo joven de 23, 25 ajá, años tiene que andar fregando, ¿verdad? claro. Viviendo la vida y aquí y allá. Entonces, Chupando, como decimos chupando y nosotros todo lo aquí. demás, pero era esa gana de estar en medio, ¿verdad? Del grupo, y no me daba cuenta de que yo ya era parte, ¿verdad? Ok, Ya era parte de un grupo que tenía una familia que me amaba, unos padres que me querían, una esposa que siempre estaba ahí conmigo, una niña, ¿verdad? Que siempre me esperaba, pero en ese momento como por los mismos traumas y problemas emocionales que uno a veces viene acarreando, ¿verdad? Y queriendo llenar ese vacío. Ese vacío Sí. es que uno busca en el alcohol, o en mi caso yo buscaba en el alcohol cómo llenarlo, pero eso siempre estuvo ahí, ¿verdad? llenarlo, fíjate qué importante. Yo te quiero hacer una pregunta, Chay, porque yo conozco que tu fuerte de alcoholismo, pues, yo vuelvo y repito, te conozco desde años y tú he escuchado muchas Sí. veces que lo has dicho, fue cuando estabas en la universidad. Entonces, ¿por qué no buscabas pertenecer a los nerdos, como decimos aquí en El Salvador, Ajá. y buscabas mejor a la gente, a No, los borrachos? O sea, no, y ¿por qué te ibas al grupo de los borrachos y no decís como una... Los estudiosos, Claro, porque ¿por qué no me cualquiera juntaba con los aplicados? la no, gente te obligado. pregunta, Ajá. ¿y por qué no te juntás con aquellos? ¿Y por qué te juntás con los bolos? Bolos les decimos aquí en El Salvador a Ajá. los borrachos. ¿Por qué no te La verdad juntabas es en la que, universidad con los que no topabas? la verdad es que era precisamente por, como lo mencionaban ustedes, vea, por querer ser parte de algo, vea. Y aquí te das cuenta de que cada experiencia es distinta, vea. Chiquillo decía que a los 23 años. Ajá, Yo me acuerdo que yo en mi adolescencia, yo también. yo ya buscaba querer ser parte de algo, vea. Y lo voy a poner aquí un paréntesis, vea. Donde yo crecí, vea, la mayoría de mis vecinos estaban más grandes que yo, vea. Los niños, vea, de mi edad éramos pocos. Entonces los grandes, vea, ya iban a la cancha, fumaban, bebían, vea. Y yo quería ser como ellos, vea, porque yo quería ser como los grandes, ya, vea. Y vea algo bien particular, vea, en aquel tiempo habían discotecas, las tardes juveniles, no sé si Ajá, ustedes alguna vez sí, fueron, claro. vea. Boys Discotech Sí. Bar. Mira, y la cosa es que estos bichos ya iban a esas discotecas, vea. Y uno quería ir también. No hay un bichito de 13 años en discotecas en la tarde en vez de estar estudiando, vea. O jugando fútbol, O por lo jugando Jugando menos. fútbol, viendo Dragon Ball Z. Chibola, chibola, yo jugaba Ajá. chibola y trompo. Pero no, yo metido en una discoteca en las tardes, pues. Pero en fin, vea, como mencionábamos hace un momento, vea, igual, vea, en la universidad, en el colegio, en el bachillerato, vea, siempre quise estar siempre me llamó la atención el grupo de jóvenes, los que chingaban, los que jodían, vea, porque yo los miraba como que los que la pasaban bien, vea. Sí. Entonces yo quería ser parte de esas personas, ¿va? Yo me juntaba siempre con la galería de Jodarria, ¿va? Entonces yo quería ser parte de eso, ¿va? Me consta. Y cuando, mira, sí, ¿va? Y ya cuando empezaban a tomar y yo me sentía un gran bebedor, ¿va? Eso elevaba mi autoestima, ¿va? Ya. Me aceptaban, ¿va? Porque entre comillas, ¿va? El vergón para beber, ¿va? Acaba. El Entonces, ladrillo seco, le decían a el uno. ladrillo seco, ¿va? Entonces todas esas cosas se fueron desfigurando poco a poco, ¿va? Y el alcoholismo, la enfermedad fue progresiva, fue progresando poco a poco y sin darme cuenta a los problemas que me iban a causar. Fernando, cuando vos comenzaste a tomar y viniste a estos grupos de autoayuda, ¿crees vos que tu alcoholismo con el tiempo, tu ingesta, tu beber, tu tomar, fue creciendo o siempre fue como te mantuviste en un estándar? Porque eso, Sí, aquí me han metido la idea a mí que esto es progresivo. Entonces, muchos dicen, no, tranquilo, yo vengo y yo puedo y etcétera. O sea, pero ¿crees vos que desde tus inicios hacia
cuando ya estuviste con estos problemas que ya nos contaste, fue un incremento, una progresión de este consumo. Sí, sí, bien marcada, porque, bueno, en mi caso no fue tan, em, digamos, tan empinada esa pendiente, ¿verdad? Porque yo sí he escuchado compañeros o algunos amigos de que al primer trago fue tomarse la botella. Yo no, fíjate, yo empezaba con uno, dos, una cerveza, me acuerdo yo, la primera que me tomé con un amigo, salimos como que éramos cucarachas fumigadas del lugar, pues con una, fíjate. Pero íbamos contentos, pero yo me acuerdo cuando iba subiendo para regresar al vehículo, ¿verdad? Que ahí íbamos todos mareados y contentos, porque al principio todo está bien, Todo de todo está risa. bien, todo es risa. Yo que he sido siempre una persona tímida, me hacía hablarle a las chicas, ¿verdad? Eso es O importante. hacer amigos. Cabal. Fíjate que yo así siendo como soy, digamos de que uno de los deportes que tenía yo era sentarme en un bar y hacer amigos en ese bar, fíjate. Porque Entonces, cuando no bebías, no lo hacías. no, no, Tenías que estar tomado como para ser amigo con la gente. sí, yo de repente empezaba, me sentaba y, por ejemplo, agarraba la cartilla del bar y empezaba con el primer trago y a progresar, uno, el segundo, el tres, y los iba pidiendo. Y hacía amigos, pues, hacía amigos, le hablaba a todo mundo, pero eso fue bonito, pues, al principio. Yo ya cuando tuve que buscar ayuda, ya no era así. Los mejores negocios, dice la gente, se cierran con una botella de un buen licor. ¿Creemos que es cierto, Chávez? No, no, creo que no. Yo creo que esa gente No. puede tomar. No sé qué digas vos, pero yo creo que esa gente sí puede tomar. O sea, Sí, tomarse y hasta ahí, pero yo no, cerrar un negocio con una, en ese momento quizás cierro el negocio y brindo, pero yo saliendo de ahí voy a buscarme un o sea, seguir tomando. No, y mira, antes que continuemos con esto, algo que decía Fernando, que para aquellos amigos que tengan la necesidad o tengan esas interrogantes, si son alcohólicos o no, pónganse a pensar precisamente en eso. Si ustedes buscan el alcohol como un antídoto, un remedio, porque te cambia tu actitud, te cambia tu forma de ser, sí, son alertas también, Sí, y no lo reconocemos. porque a veces yo tomaba cuando estaba triste, pero también tomaba cuando estaba alegre. Ujú. O simplemente, yo me acuerdo, yo creo que ustedes ya me han escuchado contar esto, que como el Día de la Raza, bueno, aquí en El Salvador antes celebrábamos el 12 de octubre, el Día de la Raza, y de ahí lo quitaron, no sé por qué, ya ni sé, pero lo quitaron, pues eso no es importante. Le cambiaron el nombre Le ahora. cambiaron el Día de la Hispanidad, le llaman ahora, creo. La cosa es de que yo me acuerdo que un día cayó viernes, el Día de la Raza, Ajá. y entonces yo le comencé a llamar a un montón de amigos y nadie podía. Y al fin nos juntamos unos cuantos y le dije yo este día estoy tomando porque ya no se celebra el Día de la Raza en El Salvador, así que yo estoy celebrando el Día de la Raza. O sea, ya era cualquier motivo para sí, tomar, sí, ya no era porque estaba alegre, estaba triste, y sí me ayudaba. O sea, yo buscaba ese salvoconducto de que me siento triste, voy a beber y de verdad que el ánimo se me acabó, se me daba, pues. Ujú. Y si estaba contento, obviamente me volvía más eufórico todavía con el tema del alcohol. O sea, el alcohol sí me servía, creía yo, para eso. Pero el tema es que si estaba triste, me ponía borracho, el ánimo se me ponía, pero el siguiente día era el problema. El problema no se había ido, el problema ahí sí, estaba. sí, El problema ahí estaba, o sea, solo fue una suspensión momentánea de esa alegría, pero cuando yo regresaba a mi realidad el siguiente día, aparte de las grandes crudas o gomas, como le llaman en cada país, o no sé cómo le llaman en otros países, pero Guayabo, le dicen. guayabo le dicen en Sudamérica. Goma. Ajá, la goma, la cruda, y aparte de esos malestares horribles que, que regurgitas, no sé cuál es la palabra correcta, sí, vomitas en algunos casos, el dolor de cabeza, un calor interno que tenés, un malestar horrible. Aparte de eso, el problema ahí seguía. sí, O sea, sí era un disfrute temporal, pero el problema seguía ahí. Sí. No se desaparecen, pues. Sí, Ey, esa es una circunstancia que a veces no lo pasamos por alto, pues. En mi caso, yo cuando consumía, cuando tuve ese contacto con el alcohol,
la actitud, vea, o la forma de ser, a mí me cambiaba completamente. Lo que decía Fernando, vea, Y yo creo una que... persona tímida, vea. Y yo más o menos así era, fíjate. Ujú. Pero cuando ya yo con unas copas adentro, vea, ya mi forma de hablar, de expresarme, era completamente distinta, vea. Hablaba más, me volvía más valiente, le podía hablar a cualquier persona, vea. Entonces, todas las cosas que yo deseaba hacer como sobrio, alcoholizado, lo hacía. Y esa fue una de las cosas en que yo me vine a dar cuenta en los grupos de autoayuda, que eso me convertía también en una persona alcohólica. Fíjate que, perdona, chiquillo, yo no sé si ustedes han escuchado también en estos grupos de gente que ha contado, bueno, yo doy fe de que a ninguno de nosotros nos ha pasado, pero de gente que ha contado de que cuando tomaban golpeaban a su familia, Sí, a sus amigos, a amigos. sus cercanos. Habían quienes han contado de que cuando bebían se volvían violentos Sí. y no eran así, así como decía Fernando, yo soy una persona tímida y yo he escuchado personas que han dicho, mira, yo era una persona tímida, pero con el alcohol ya solo se me quedaban viendo y ¿qué me ves? Pues, ¿qué me ves? ¿Qué querés? Pues ya mal trago le llamamos nosotros. Mala copa. Mala copa, pero y tal vez yo he llegado al extremo de contar esto, de decir que le golpeaban a alguien, pero aquí hubo un compañero que contó que cuando él despertó, estaba en la Bartolina, bueno, Bartolina le llamamos nosotros, a una cárcel Una temporal, cárcel. digamos, Ujú. y estaba en una cárcel temporal y le dijeron, mire, disculpe, ¿y yo por qué estoy aquí? Y no te acordás. No, pues estás por homicidio. ¿Pero por qué? Sí. Pero es que asesinaste a tu esposa. No sé si esta palabra la van a censurar los de producción, pero no sé otra, esa es la palabra que se me viene a la Sí. mente. O sea, No, esa es la realidad. dimitiste a tu esposa y se quedó como que pasó. O sea, imagínate cómo te llega a cambiar una sustancia a la realidad. No. Y no sé qué ibas a aportar. No, sí, lo que pasa es que uno, cuando anda en actividad, como decimos, cuando uno anda bebiendo, uno no se pregunta, ¿y por qué tomo? ¿Y por qué este deseo, esta gana de ponerme a verga? Dice uno, ¿no? Y yo hasta que llegué a los grupos, pues, fue que yo comencé a reflexionar, ¿verdad? Y yo, ¿por qué esta ansiedad, este deseo de querer llenar este vacío? Porque yo recuerdo de que cuando yo bebía me transformaba completamente. O sea, la persona educada, ¿verdad? Que por el trabajo que tenía en aquel momento y tenía que tratar con la gente y bien amable, sí, pasa adelante, bienvenido y todo lo demás. Más que eras como el tema de protocolo, El lo tuyo. protocolo y cosas así, Ujú. y atención al cliente, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando yo andaba a verga, ¿verdad? Como decimos acá, Fumigado. fumigado, una persona completamente diferente, ¿verdad? Insultando a la autoridad, ¿verdad? Haciendo escándalo y gritando, y, o sea, una euforia que me pasaba a mí, lo que nosotros decimos mal trago o mala copa, Mala le dicen, copa, ¿verdad? sí. Entonces, horrible, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde el miedo, pues, que me dio de decir, puchica, si yo sigo bebiendo, a saber a dónde voy a llegar. Sí. Y sí, o sea, al llegar aquí a los grupos, me voy dando cuenta de que primero no era el único y segundo, escuchar los testimonios, ¿verdad? De los compañeros y hasta dónde los llevó el alcohol, más que miedo ya después de un tiempo, fue como reflexionar, no, hombre, esto es diferente, ¿verdad? O sea, aquí de verdad hay un nuevo camino, un nuevo estilo de vida y es ahí donde me doy cuenta, en mi caso, de que si era alcohólico y comenzar a aceptar y derrotarme, ¿verdad? Derrotarme a mí mismo y decir, no puedo. O sea, lo que vos decías, hacer parones por esa goma moral, ¿verdad? Por la vergüenza de que hice algo y sentirme apenado, ¿verdad? Todo ahuevado. Entonces, paraba un mes y ya después otra vez. Pero fue solo en los grupos donde yo entendí de que primero toda esa fuerza de voluntad y todos esos esfuerzos que hacía nunca iban a dar resultado. Y segundo, yo necesitaba de un poder superior, que eran los grupos para mí, iba a ser el único o los únicos que me iban a poder sacar de esa cloaca en la que yo me encontraba. ¿Cuánto Mira, tiempo llevas en estos grupos de autoayuda? 5 años. 5 años. ¿A qué edad llegaste, Fernando, a los grupos de autoayuda? 39. ¿Y tenés en los grupos? Tengo 4. 4 años. ¿Y vos, Xavi?
¿A lo qué edad llegaste a los grupos? 6 que tenía. 26. Y ahorita ya tenés, bueno, acabas de cumplir, ¿cuántos años de estar? 7. ¿Y vos, Yo Pliny? llegué a los 28 años y este año, si Dios quiere, voy a cumplir 14. O sea, quizás hacerles esta pregunta es porque que la audiencia sepa que no hay edad para esto. O sea, a veces la presunción de la juventud nos hace creer a muchos que yo estoy joven, me falta, ya ellos porque ya están viejos. Es decir, o sea, yo me estoy haciendo viejo aquí en los grupos de autoayuda. O sea, no llegué viejo a los grupos, Chavi llegó más joven todavía. Chiquillo llegó joven también. Entonces, como que no es la edad, es lo que realmente nos ha pasado que nos ha hecho llegar a estos grupos. Conciencia que uno Y hace. tampoco es esto de que, pues sí, pero yo de aquí que cumpla tantos años, pero todos llegamos de cero. O sea, yo llegué un día, nadie me conocía, eh, reconocí que era alcohólico Sí. y pues de ahí para adelante todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar del hecho de no beber, pues porque fíjate que hay algo importante y quizás ya para irnos, cabal dijimos, ¿verdad? De que, bueno, aquí perdonen la palabra cabal, lo tenemos esta muletilla en Como este país, puntual, nosotros ¿verdad? como, es una muletilla de todo salvadoreño, ¿verdad? Y lo peor es que si Cabalón. preguntas qué es cabal, pues nadie sabe qué es cabal, pero bueno, eh, dijimos que íbamos a hablar un tiempo y ya llevamos no sé cuánto, ya ni siquiera contamos el tiempo. Esto de hablar de alcoholismo con la gente que sabe, o sea, no la gente que sabe, creo que la gente, hablar de alcoholismo con alguien que tiene este problema es más sencillo Sí. y quizás esto es lo que ayuda a los grupos de autoayuda. Estos Sí. grupos de autoayuda es más sencillo hablar con alguien que te entiende, Pues, porque a mí me molestaba que la gente me dijera, es que mira, Plinio, solo tomate 2 cervezas. Y yo decía, es que yo no puedo, pero, o sea, no entendía por qué no podía, pero cuando hablas con alguien y le decís, mira, es que yo no me podía tomar 2 cervezas y el otro te contesta, yo tampoco. Entonces encontrás como alguien que te entiende. El puente. El puente y sabes que él ha pasado lo mismo que vos pasaste y estás en el lugar correcto y estás haciendo lo que debes de hacer y es buscar estos grupos. Y importante también decir de que muchos continuamos con nuestras creencias religiosas. No dejamos a un lado las creencias religiosas, sino que estamos acá, nos reunimos, hablamos con los amigos, que ahora son nuevos amigos. Yo en mi caso, yo no tengo amigos que beben, por ejemplo. Son ustedes mis amigos, pues, son Sí. gente que no bebe y que tomamos café y nos la pasamos bien. Y fíjate que ese es otro estigma que yo tenía, no sé si a ustedes les pasó, Sí, pero a mí me definitivamente. dijeron, ahí dejan de beber y comienzan a fumar. Ahí dejan de beber y comienzan a tomar café. En mi caso, yo ya fumaba cuando vine. Yo dejé de Sí. fumar aquí en los grupos de autoayuda. Yo café siempre he tomado, o sea, sí. eso no era algo. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con ese tema. Yo tuve una. Contame. Yo cuando tuve el problema que te digo con que fui a que me hicieran una, ¿cómo se llama? Una suspensión, no es suspensión, es sustitutiva, una medida sí, es sustitutiva. sustitutiva. Eh, yo hablé con la juez y ni me costó mucho porque le dije, mire, yo trato de ser buena persona, soy trabajador, soy buen padre, todo en tela de juicio para mí, pero pues sí, ahí Pero tenía yo que no ver te cómo conocía, ganarlo. ¿no? Y fíjate que esa persona me dijo así, fíjate, no, mire, usted se ve buena persona, en lugar que se vaya a terminar de arruinar, mejor solo vaya a hacer una firma. Así me dijo, fíjate. ya. Entonces, yo no sé si no era mi tiempo todavía de darme cuenta, ¿verdad? De que sí tenía un problema, aunque ya lo tenía, o qué pasó, pero realmente, y yo creo que tiene que ver mucho con los preconceptos que tiene la persona. Sí. Personalmente, yo también tenía preconceptos de los grupos de autoayuda. Yo decía, yo pensaba lo mismo que tú decías, ¿verdad? De que sí ya era para gente que estaba en la cuneta. No es así. Fíjate que cada quien tiene su medida, porque no hay un examen que diga, mire, usted sacó 9 como bolo, o usted tiene 10 como bolo. ¿Verdad? Bueno, yo Sino hubiera que, sacado 11. no sabemos, pues. O sea, yo creía que sí era borracho y de repente sale otro que tiene, pero cada quien, o sea, cada quien. Entonces, eh, ojalá hubiera encontrado antes, porque definitivamente
necesitaba eso. Mi vida cambió definitivamente, pues. O sea, no Mira, es... y este otro prejuicio que llegas a los grupos estos que mencionamos y escuchás a alguien que habla, no sé si les pasó a ustedes dos, pues ya nos contó Fernando cómo fue la cosa, de que habla alguien y decís, ah, pues sí, pero yo no hice eso. Yo tampoco me ha llevado tanto la jodida, la chingada, no me he llevado la jodida como él, o sea, no Eso sé si les fue, sí. pasó a ustedes. Y quizás yo levanto la mano, ¿verdad? Porque cuando yo llego y me pasa la goma moral, y ya no me sentía tan achicado, tan ahuevado, Llega ¿verdad? Por lo agarrando que fuerzas. cabal, vaya, o sea, yo decía, y bueno, ¿y quién no se ha puesto a verga más de una vez? Pues? Nah. ¿Y quién no la ha cagado a verga? Decía yo. Entonces, llegó un momento en el que llegué a pensar así y escuchaba las historias, bueno, yo no he dicho eso, yo no he llegado hasta ahí. Y lo bueno que tuve yo, que encontré a una persona, una guía, ¿verdad? Nosotros padrino, Sí, una un padrino. padrino, una padrinamiento. Y le conté eso, y entonces, ¿qué esperas? ¿Querés llegar hasta ahí para darte cuenta que tienes un problema? Y yo, Ajá. eso fue lo que me hizo despertar. Yo dije, tienes razón. Fíjate que yo creo que ya debemos de ir cerrando, puchica. Yo creo que aquí nos Sí, podemos hombre. pasar hablando horas. Horas. Es Ajá. maravilloso esto de Ajá. hablar del alcoholismo ahora que nosotros ya no bebemos. Es Sí. maravilloso. O sea, en una rueda de borrachos, hablar de estos temas es incómodo. Yo te aseguro que mucha gente va a escuchar este podcast y se va a sentir incómodo, Sí, ¿verdad? Pero la importancia de este podcast para nosotros es que la gente se dé cuenta que nosotros también somos personas trabajadoras, profesionales, obreros, emprendedores, de todo. De Habemos todo. acá y que estamos acá porque reconocimos que teníamos un problema, nos dimos cuenta que habíamos hecho algunas cositas no normales, que incluso nosotros también ocultamos muchas cosas que hicimos para poder darnos Ajá. cuenta que teníamos aquí, hasta que las escuchamos aquí, la guardábamos en nuestro interior, de decir, híjole, yo la vez pasada hice esto, y de repente se sube alguien y dice, yo hice esto, y decís, yo también lo hice, y te sentís identificado, ¿verdad? Correcto. Y vamos a seguir hablando más adelante de estos temas. Yo creo que un tema importante, porque nosotros hemos hablado, la mayoría de nosotros hemos sido alcohólicos, ¿verdad? Pero hay otras sustancias, las adicciones a otras cosas, Sí. hay otras drogas. Tal vez el otro episodio vamos a invitar a un profesional para que nos hable un poco sobre las otras adicciones, ¿verdad? Y quisiera que todos tuviéramos una oportunidad ahorita, un espacio para despedirnos y poder invitar a la gente que nos escuche Sí. y vamos a dar también, tenemos redes sociales, ya las vamos a decir, Ujú. pero quisiera, Fernando, una reflexión de Una breve despedida, una breve reflexión. reflexión de despedida de sí, este podcast. Que sí. falta mucho, pues yo creo que nos hemos quedado cortos. Yo quisiera seguir hablando más y más y más, pero ya nos ha pasado en la rueda de compañeros que tienen el mismo problema. Cuando venías a ver, ya es súper tarde, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que cortar para que eso no se vuelva tan tedioso para el que está escuchando y que lo sienta un poco ameno. Pero, ¿cuál es su Claro. reflexión de despedida de este capítulo? Sí, mi reflexión es que eh, cada quien tiene que hacer un autoanálisis, ¿verdad? Ponerse a reflexionar si las cosas que hace en la vida le llevan problemas, ¿verdad? Si sigue tomando, si toma dos, si no puede parar, si cada vez miente más, si cada vez tiene más problemas en la familia. Porque yo recuerdo de que tenía todo eso y yo seguía diciendo que no tenía problemas. Claro, llegó un momento en que la gota rebalsó el vaso y pues sí, este, dio un cambio en mi vida para mejorar. Y eso nada más. Vamos a tener un montón de tiempo más para platicar, ¿verdad? Y extendernos sobre eso y agradecerles a todos. Bueno, contanos, chiquillo, alguna reflexión de despedida para este capítulo. No podemos decir del podcast, porque este podcast Claro, esperamos que sea que para siga. información de todo. Sí, yo creo que nadie, todo el mundo nos puede decir que tenemos un problema, pero si no lo reconocemos, si no lo aceptamos, en primer lugar nosotros, muy difícil vamos a verlo. Exacto. Entonces creo que por ahí tiene que andar. Eso es lo que yo le diría a las personas que nos escuchan, de escuchar la conciencia, darse cuenta de esas alertas
y buscar un grupo donde uno puede encontrar ese camino de sobriedad, o si no un grupo, un lugar donde uno se sienta cómodo y confiado de que su vida va a ser diferente. Ok. Chava, ¿cuál es tu reflexión de despedida de este capítulo al cual nombramos cómo me di cuenta que cómo era, ya me olvidó, cómo supe que era alcohólico? ¿Cuál es tu reflexión? La esencia del ser humano es que tenemos ese libre albedrío. Uno puede reconocer cuando la está regando, cuando no sabe la diferencia de cuando está actuando bien o mal, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad?, ese libre albedrío te va a dar a tener una respuesta de manera clara cuando, si tu forma de beber cambia tu actitud, si ya existen personas que están dañando, eso te das cuenta porque ya alguien ya se ha quejado de tu forma de beber. Entonces esas son alertas que las personas pueden tener, pequeñas alertas, ¿verdad?, dando en cuenta de que no vas por el camino correcto y que son cosas que es mejor enmendarlas temprano, ¿verdad? Porque como lo dijimos en esta conversación, ¿verdad?, el alcoholismo es progresivo y de fatales consecuencias. Si uno escala más en esto, ¿verdad?, más grande es el vergazo, ¿verdad? Así que eso es como mi reflexión. Bueno, mi reflexión final es quizás a las familias, ¿verdad? Que nos van a escuchar, porque yo de seguro que algunas familias andan desesperadas en este momento y comienzan a buscar cómo hago que mi esposo deje de beber, o cómo hago que mi hermano, mi hijo, y nos van a encontrar y nos van a escuchar, decirles de que no nos acusen a los alcohólicos de la actividad, no nos digan vos, no señales, sino que de una manera muy amorosa tratar la manera de hacernos ver lo que estamos pasando y ver cómo nos pueden guiar hacia un grupo de autoayuda. Yo necesité, nosotros cuatro hemos necesitado de estos grupos de autoayuda para estar aquí y pues darle las gracias a todos los que nos escuchan, a ustedes también por estar aquí el tiempo. Yo sé que son personas, bueno, todos somos unas personas ocupadas. Algunos no hemos trabajado este día porque casualmente hoy estamos trabajando un día sábado, pero también tenemos otras responsabilidades y hemos hecho el tiempo para estar acá. Les agradezco mucho a todos. Sinceramente, yo estoy súper motivado con este podcast. Estoy súper animado y yo espero que lleguemos a mucha gente que necesita, que aún sufre allá afuera, lo que nosotros, gracias a ella, no estamos sufriendo. Pero a esa gente queremos llegar, a toda esa gente que está allá afuera, que necesita, nos pueden escribir. Hemos creado, estamos comenzando, pero hemos hecho algunas cosas como tenemos nuestra página en Instagram y TikTok, que se llama Alcoholismo y Esperanza. Y también nos puede buscar, puede escribirnos a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com. Puede repetir, bueno, también van a aparecer aquí en la pantalla, van a aparecer nuestras redes sociales como Alcoholismo y Esperanza en Instagram y TikTok. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com. Vamos a tratar la manera de contestarles a la mayor brevedad y darle la mayor cantidad de información que podamos. O importante referirlos a donde deben de estar, porque tal vez nosotros no tenemos la salida, como mire, esos grupos de autoayuda donde quedan, les vamos a dar el número de la organización que tiene estos grupos de autoayuda para que los refieran a los lugares más cercanos. Si es en El Salvador, por eso es la importancia que lo estamos haciendo en El Salvador. Y si es fuera de El Salvador, pues tal vez buscamos alguna página web por ahí que les puedan ayudar. Sí, igual si hay un problema de alguna persona que necesita algún ingreso, porque también eso vamos a hablar más adelante, tal vez el siguiente capítulo vamos a invitar a un profesional y que nos diga que cómo son estas cuestiones de los ingresos. Nosotros cuatro, gracias a Dios, no tuvimos ese problema, pero sí conocemos muchos compañeros que lo tuvieron. Entonces, como dar la información correcta, sepan que nosotros somos amigos, hablando. O sea, nosotros no somos ninguna organización, ¿verdad? Somos amigos hablando aquí de algo que nos interesa, así que es algo que nos une. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo que se han tomado de escucharnos a nosotros, nuestras experiencias. No les podemos hablar de otras experiencias más que de las nuestras, así que gracias por escucharnos, por abrirnos su corazón, sus oídos. Nos vemos en el próximo episodio. Les vamos a anunciar en las redes sociales cuál va a ser nuestro próximo episodio. Tenemos pensado invitar a un profesional, como les digo, para que nos hable de esto. Y pues también vean que la ciencia y los profesionales están metidos en esto. Así que muchas gracias a todos. Feliz día, feliz noche, donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Luego, feliz noche. Feliz noche. Gracias.